acompañado de 76 familias, varones, hijos y nietos, a Egipto para reencontrarse con su hijo. Jacob bendice el río Nilo, aumentando su caudal de agua que estaba muy escaso, cesando los años de hambruna. Ante su temor de que al producirse su deceso Faraón ordenara enterrarlo en Egipto para venerarlo, juramentó a Joseph lo enterrara en Mearat Machpela en Hebrón. Jacob bendice a los hijos de Joseph anteponiendo a Efraín, que era el segundo hijo, pues consideraba primogénito a Joseph, por lo tanto, le correspondía parte doble de la herencia, y le dijo que Menasé y Efraín serían considerados igual que los hermanos de Joseph. Le aclara que el cetro, Sebet, de Efraín sería más importante que el de Menasé. Después Jacob llama a cada uno de sus hijos y los bendice, para posteriormente fallecer en el año 2255 antes de la era común. Joseph rinde honores preparando un cortejo fúnebre con guardia especial egipcia para sepultarlo en Mearat Machpela, cumpliendo así su promesa. En Hebrón, en Mearat Machpela, se presentó su hermano Esab y sus hijos con nombres armados tratando de impedir el entierro, argumentando que esa tierra les pertenecía. Joseph replica que había vendido su parte de tierra de Israel a su padre. Esab negó ese trato y los hijos de Jacob no supieron cómo proceder. Entonces Husim, un hijo de Dan que era sordomudo, al ver el cuerpo de su abuelo sin sepultura, reacciona contra Esab portándole la cabeza que rueda hasta caer en la cueva. Los hijos de Esab atacan, pero son vencidos por la guardia egipcia y solo se les permitió retirar el cuerpo de Esab para llevárselo a Seir, su tierra. Finalmente, los hijos de Jacob entierran a su padre en la cueva de Mearat Machpela. Por esta razón la ciudad de Hebrón fue llamada Kiriat Arba, aldea de 4, porque en ese lugar fueron enterradas 4 parejas, Adán y Jabá, Abraham y Sara, Isaac y Ribca, Jacob y Lea. Con la muerte de Jacob se culmina la época de los patriarcas que abrieron camino en medio del paganismo. Su descendencia cuidará de seguir por la misma senda para conseguir el objetivo, la elevación y el perfeccionamiento del espíritu. Jacob fue llamado Israel, por eso su descendencia fue denominada Bene Israel, hijos de Israel. Joseph, antes de su deceso, hizo jurar a sus hermanos que cuando aconteciera su salida de Egipto llevarían sus restos consigo. Joseph fallece en el año 2309 antes de la era común. Mantuvo su fe en situaciones extremas y la misma integridad. Se le denominó Joseph Atzadik, Joseph el Justo, y así fueron falleciendo sus hermanos. El último en morir fue Leví en el año 2331-2332 antes de la era común. Posteriormente, después de su fallecimiento, sucederían faraones que ignoraron los aportes de Joseph a Egipto y su economía, y al ver que los hijos de Israel se reproducían rápidamente, trataron de llevarlos a esclavitud, pero a mayor opresión los hijos de Israel más se multiplicaban. La esclavitud en Egipto, los egipcios argumentaban que los hebreos deberían ayudarlos a construir defensas y fortalezas para protección de un ataque edomita, y estos accedieron voluntariamente por obligación moral. Y así lentamente fueron sometiendo a los hebreos, fijando sobre ellos trabajo obligatorio hasta llegar a la completa y dura esclavitud. Hacían trabajo muy riguroso con jornadas muy largas de tareas arduas. Faraón ordena a las parteras hebreas matar a todos los varones que nacieran, debido a que sus astrólogos le predijeron que en el año 2368 antes de la era común nacería quien salvaría al pueblo de Israel. Las parteras eluden el cumplimiento de ese decreto, excusándose ante Faraón diciendo que las mujeres del pueblo de Israel daban a luz por sí solas sin ayuda. Faraón ordena nuevamente que todo varón que naciera en Egipto sería arrojado al río Nilo. En la época que se puso en vigencia este decreto, dentro de la tribu de Leví nace Mosé, su padre Amram, su madre y Jochebed, sus hermanos Aarón y Miriam. Y fue puesto en una canastilla en las aguas del río Nilo, pero su hermana Miriam observaba desde la orilla. Es así que la hija de Faraón Biti, al bajar al Nilo junto con sus doncellas, vieron la canastilla y encontraron a un niño hebreo que lloraba. Ella, contradiciendo el decreto de su padre, lo extrae de las aguas, lo llama Mosé, que significa extraído, y lo lleva al palacio. Paralelamente, Miriam se acerca y le ofrece una nodriza hebrea para amamantarlo, trayendo a su madre. Así fue como Mosé creció en el palacio de Faraón, y a pesar de llevar una vida cómoda se identificaba con el pueblo hebreo y sus penurias. Frecuentemente salía a ayudar a sus hermanos, poseía grandes dotes de inteligencia y, para ayudarlos, consiguió convencer a Faraón de otorgar a los hebreos un día de descanso, el Sabbat. Mosé Rabenu. Mosé, en una de sus salidas, en ayuda a sus hermanos, vio a un inspector egipcio castigar brutalmente a un capataz hebreo. Mosé interviene y salva al hebreo, mata al inspector egipcio y entierra su cuerpo.
Al día siguiente Mosé vuelve a salir y observa a 2 hebreos que peleaban. Quiso reprender a uno de ellos y este le contesta que nadie lo había nombrado juez sobre ellos y le recrimina la muerte del egipcio y fue a denunciarlo ante Faraón. El faraón quiso ejecutarlo, por lo tanto, Mosé huye de Egipto y llega a Cus, Etiopía. En esta tierra obtuvo un honorable cargo, fue nombrado conductor gracias a sus sabios consejos. Los etíopes vieron que no practicaba su culto ni desposaba a la princesa que le habían ofrecido y lo despiden con grandes honores. Mosé sale de Cusamiyam, lugar donde vivía Yitro, que había sido consejero del faraón y sacerdote. Y al ser excomulgado por haber dejado el sacerdocio y creer en un Dios único, también había salido. Yitro no tenía trato con nadie por temor a que lo mataran junto con su familia. Por tal razón sus hijas pastoreaban sus rebaños y daban de beber. Cierto día ellas se retrasaron al llevar a su rebaño al pozo de agua, entonces unos pastores las quisieron echar. Mosé aparece y la salva de los pastores y da de beber al rebaño. Yitro da albergue a Mosé con la condición de que no se fuera sin su permiso. Tiempo después Mosé desposa a una hija de Yitro llamada Tzipora, con la cual tuvo 2 hijos, Gereson y Eliezer, dedicándose a pastorear el rebaño de su suegro. Paralelamente, en el año 2418 antes de la era común, 24.000 hombres de la tribu de Efraín deciden trasladarse a tierra de Israel pensando que ya había transcurrido los 400 años en Egipto, tal como Hasem lo había anunciado a Abraham. Pero al llegar a los límites de la tierra de los Pelistín fueron atacados y solo se salvaron 10 hombres que regresaron a tierra de Goshen. La opresión de esclavitud de Egipto aumentó de gran manera. Los hijos de Israel clamaron a Hasem pidiendo la salvación y Hasem los escuchó. Mosé, enviado de Hasem. En el mes lunar de Nisán, entre marzo y abril, del año 2447 antes de la era común, Mosé observa una zarza que ardía, pero no se consumía mientras pastaba su rebaño en el desierto de Sinaí. Al acercarse a esa zarza escuchó una voz celestial, era Hasem que se le revelaba. Le dijo: he oído las súplicas de mi pueblo a causa de la opresión y que los libraría y los conduciría a la tierra prometida a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. También le revela que había sido elegido para cumplir esta misión, que debía hablar con el faraón y pedirle que dejara salir al pueblo hebreo para servir a Hasem en el desierto. Mosé pidió a Hasem que designara a otro para tan importante tarea, refiriéndose a Aarón, su hermano mayor. Hasem le ordena y le revela las pruebas que deberá realizar para demostrar que verdaderamente es su enviado. Mosé nuevamente dice al Creador que no podría cumplir con tal honroso cargo por ser tartamudo. Hasem lo reprende por tanta negatividad y le dice que su hermano sería su intérprete. Además, le presagia que en un principio el faraón se negaría a acceder a su pedido y que solo saldría su pueblo después que se produjeran grandes milagros y que los egipcios recibirían grandes castigos, pero finalmente los hebreos saldrían con mucha riqueza. Mosé sale a Egipto y se encuentra con Aarón, su hermano, a quien Hasem le ordena ir hacia Mosé para ser su intérprete. Aarón se alegra de la elección de su hermano a pesar de que él queda relegado. Ambos poseían un nivel espiritual elevado. Moisés, por su parte, prefirió no ser curado de su tartamudez con la intención de ceder su cargo a Aarón. Este se puso bajo la conducción de Moche. Juntos se presentaron ante los ancianos y el pueblo, quienes esperaban con mucha ansiedad la salvación. Posteriormente se dirigen a Faraón, que tal como Hasem le anticipó a Mosé, se negó rotundamente a dar permiso al pueblo de Israel para que sirvieran a Hasem en el desierto y además negó la existencia de Hasem. Faraón ordenó aumentar el trabajo de los hebreos pensando que se desanimarían y no pensarían en su libertad. Los capataces hebreos amenazaron a Mosé y a Aarón con apedrearlos, pues les habían aumentado el trabajo. Mosé suplicó a Hasem y se culpó a sí mismo por lo acontecido. Hasem lo anima y le dice que finalmente Faraón cedería y dejaría al pueblo en libertad.